agarrado nuestras Biblias, vamos a leer allí en Mateo, el capítulo 6, versículo 6. Que dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy me gustaría predicarles bajo el título Acción y Reacción. Cuando hablamos del término acción y reacción, normalmente lo asociamos con la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, que se basa en la interacción entre dos objetos. La acción es la fuerza y la reacción es esa fuerza experimentada. Es decir, si yo en este momento cogiera una baqueta de la batería y le pegara, esa sería la acción. Pero si le pego, el sonido sería la reacción. Amén. Amén. También otro ejemplo sería un empujón. Si yo en este momento le dijera al hermano Diego que se parara y yo le diera un empujón, él probablemente se caería y esa sería la reacción. En el ámbito espiritual, de cierta forma, esto también aplica, siendo la acción el orar, y en este caso, como lo dice el versículo, la reacción podría ser la recompensa de nuestro Padre. Amén. Y existen varios tipos de reacciones, en estos casos, al hacer la acción de la oración. Pero, por ejemplo, en esta noche les quiero recordar algunas reacciones, aparte de lo material, porque a veces oramos y esperamos una reacción de, ¿cómo decirlo?, material, que nuestra nevera se llene, que tengamos dinero en nuestra billetera. Pero, hermanos, hay más reacciones que van en lo espiritual. Amén. Una de ellas sería la confianza. Y para tomar de ejemplo como la confianza, tenemos un personaje que oraba 3 veces al día. Tenemos a Daniel, que Daniel cuenta la historia, como lo dije anteriormente, oraba 3 veces al día. Y me gusta la confianza que tenía Daniel en su Dios, porque allí en Daniel capítulo 6, en el versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Como podemos ver en la Biblia, no dice Daniel se quejó, Daniel respondió de mala manera. No, él simplemente aceptó que se metiera al foso de los leones. ¿Y para quién eso es confianza en Dios? Porque él sabía que no iba a ser dañado allí, que no iba a ser comido por los leones, sino que tenía la confianza plena en Dios de que allí nada le iba a pasar. Amén. Y tal vez algunas personas dudan de esta confianza, porque por ejemplo el rey dice en el versículo 20 que se acercó al foso y llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Pero Daniel muestra esta confianza que le da orar y le responde: oh rey, vive para siempre. Amén. También vemos la confianza en el versículo que nos dice: no temerás al terror nocturno. Hermano, si dice terror nocturno es porque verdaderamente el terror nocturno existe. Porque hay algunas personas que dicen: qué miedo salir de noche, quién sabe qué se nos puede aparecer. Pero nosotros tenemos al Dios, al Dios que nos resguarda, que nos guía por toda la noche, así sea en tinieblas, el Señor está con nosotros. Amén. Nuestra segunda recompensa, nuestra segunda reacción sería la fuerza. ¿Cuántos creen que la fuerza es importante para nuestra vida? Amén. En 2 Samuel, el versículo 22, el capítulo 22, el versículo 33, dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Es decir, que la fuerza no es cualquier cosa.
la fuerza es una promesa de Dios, amén. Porque aquí dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Cuántos lo creen? Y la fuerza es muy importante, ya que en Santiago 4, el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Mano, ¿cuántos creen que necesitamos fuerza para resistir al diablo? ¿Cómo vamos a decir que vamos a resistir al diablo si no nos sentamos o nos arrodillamos, si no nos paramos por lo menos 3 minutos a orar? Necesitamos fuerza para resistir al diablo, amén. ¿Y qué dice? Él huirá de vosotros, amén. Orando, teniendo fuerzas en el Señor, el diablo, hasta el mismo diablo y todos sus demonios tendrán que huir de nosotros. Esta fuerza también nos sirve para resistir a la tentación. Amén. En Mateo, el capítulo 26, el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, vemos que orar es muy importante. Nos da confianza, nos da fuerza y nos ayuda a resistir la tentación. Yo no creo que una persona que no ore pueda resistir la tentación fácilmente, porque como vemos aquí en el versículo dice: velad y orad. Y sin esto no creo que seamos nada, ya que nuestra oración es nuestro alimento, es decir, el alimento nos da fuerza y la fuerza nos ayuda a resistir la tentación. Para romper cadenas, amén. En Hechos, el capítulo 16, del versículo 25 al 26, vamos a leer allí. Dice, Hechos, el capítulo 16, versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En el versículo 25 vemos cómo empieza: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Amén. Cuando entra la parte donde dice que un gran terremoto, me gustaría asociarlo a cuando nosotros oramos y de cierta forma tenemos una sensación de que nos estremecemos, de que el Espíritu de Dios entra en nuestra vida y nos hace estremecer. En este caso, la cárcel serían nuestras cadenas, seríamos nosotros mismos, nuestra carne, y al orar, el Espíritu del Señor Jesús estremece esta carne, hermano, amén. Porque así es Dios. Cuando buscamos de Dios, cuando necesitamos al Señor Jesús, es cuando más estremece esta carne y no nos deja morir. Y toda cadena tiene que ser rota en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios al Señor. Porque este Dios es poderoso, porque este Dios nunca pasa. Este Dios es el Dios todopoderoso de esta iglesia. Amén, amén, gloria a Dios. La oración también nos da paz. Amén. ¿Cuántos creemos que es importante la paz en nuestras vidas? Aleluya. Yo no creo que un cristiano que ore se sienta triste. Que un cristiano que ore se sienta encerrado, porque el Salmo 4 tiene como título oración vespertina, y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 8, que es su último versículo, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, que no importan todos los problemas que tuvimos anteriormente, no importan los problemas de ese mismo día, tal vez no importan los problemas de esa misma noche, porque el Señor Jesús prometió en este versículo que el Señor nos iba a dejar dormir en paz, que el Señor nunca nos iba a dejar solos, y que tal vez el Señor, no, tal vez no,
Es por la fe que el Señor nos dará paz en esta noche. Es por la fe que el Señor nos dará paz en toda nuestra vida. Es por la fe que el Señor nunca nos abandonará y nos hará vivir confiados. Y ya para terminar, la oración también nos prepara para la venida del Señor. Amén. Porque, hermano, cuando el Señor venga, ¿cómo quieres entrar al reino de los cielos si no tienes la confianza en Él? Si tal vez cuando pasa algún problema, tú dices, el Señor no está conmigo, el Señor no me guarda. ¿Cómo piensas que cuando el Señor venga te tomará a ti si tú no tienes la fuerza, si tú no tienes la resistencia, si tus cadenas no han sido rotas, si te dejas llevar por la tentación, si tal vez nunca te has puesto a pensar en lo poderoso que es el Señor Jesús, si no tienes una relación continua con el Señor, porque esa es la oración. La oración es nuestra comunión directa con el Señor. Y tal vez no éramos dignos, pero el Señor bajó por nosotros. Él mismo no mandó a nadie, no mandó a uno de sus ángeles. Él mismo bajó por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar que Dios nos dé esas fuerzas, para que el Señor nos dé esa confianza, para que el Señor rompa esas cadenas, para que el Señor nos dé paz. Porque es cierto que a veces como cristianos tenemos momentos difíciles. Hay veces que el mundo solo nos quiere tragar, por así decirlo. Pero en el nombre del Señor Jesús tenemos la compañía del Dios Todopoderoso. Amén. Señor Jesús, Padre celestial, ayúdanos, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Oramos ante ti, Señor mi Dios, nos presentamos para que tú seas llenándonos de confianza, para que tú, Señor, estés con nosotros todos los días. Señor Jesús, para que nos des esas fuerzas, para que rompas esas cadenas que nos tienen, para que nunca nos dejes solos, Señor Jesús, porque sin ti, ¿qué seríamos? Oh, Señor, para que nos des esa paz que pide nuestro corazón, mi Dios. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo
Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este hermoso culto. Amén, amén. Por este hermoso